en su Biblia, Salmo capítulo 14, Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, versículo 1. Dice la escritura: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga ¿qué? No hay quien haga el bien. Salmo de David. Este es uno de los muchos salmos y de la mayoría de salmos que escribió el rey David. Quiero que leamos de igual manera este mismo versículo en algunas versiones de la Biblia que tengo aquí. Usted quizás las tenga también allí. La Nueva Traducción Viviente dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. La traducción al lenguaje, en lenguaje actual, dice de la siguiente manera: los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es odioso. Ninguno de ellos hace lo bueno. La palabra de Dios para todos, la PDT, dice: van pensando los insensatos sin tener presente a Dios. Se han corrompido y cometen crímenes horribles. No hay ni uno que haga el bien. La Nueva Biblia Viva dice: las personas necias afirman que no hay Dios. Están corrompidas, sus obras son detestables. No hay un solo individuo que haga lo bueno. Amén, amén. No hay ni un solo individuo que haga lo bueno. Nosotros sabemos que Dios es real, que Dios existe. Obviamente, desde la perspectiva que nos hace, hermano, cada día más convincentes de eso, y es el hecho de que el Evangelio ha venido a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo. El Evangelio ha venido a alumbrarnos, ¿verdad? El Evangelio ha venido a revelar en nuestro corazón esta verdad, la realidad de esto. Frente quizá a muchas personas, hermano, que puedan de alguna manera decir o estar de alguna manera de acuerdo en que Dios existe, no obstante, con sus obras negar la realidad de esto. Allá afuera hay muchas personas que no niegan de alguna manera que Dios existe, no obstante, no honran esa existencia de Dios. Hay un término con que comúnmente muchas personas se identifican, hermano, con respecto a la incredulidad acerca de que Dios existe. Y es un término que usted y yo hemos escuchado a menudo, comúnmente lo escuchamos. Ese término ateo. Amén, amén. El término ateo. Ser ateo significa no creer en la existencia de Dios. Eso es lo que significa de manera fundamental. Alguien que se dice ser ateo es alguien que está diciendo que Dios no existe o que no existe ningún tipo de divinidad, de Dios o de dioses. Es una postura de falta de creencia que para algunas personas incluyen la convicción de que Dios no existe, no hay Dios, mientras que para otras es simplemente la negación total de la afirmación de que pueden existir cualquier clase de deidades. Generalmente, cuando uno habla con una persona de estas y habla con respecto al hecho de las cosas que hay, que vemos, la inclinación a ello es que
existe una fuerza simplemente en algún lugar, ¿verdad? Pero no que haya un Dios personal como el que nosotros creemos y confiamos. La Biblia como tal, hermano, usted y yo sabemos, no utiliza este término, ateo, porque este término, ateo, es un término, es un concepto moderno, es un concepto moderno. Sin embargo, el concepto de la persona que niega la existencia de Dios sí se encuentra en la Biblia. Aunque no encontramos esta palabra ateo como tal, como le decía ahora, que es un concepto moderno, no obstante, la Biblia, hermano, sí nos deja ver el hecho de que hay personas que niegan la existencia de Dios. Y un ejemplo de ello es el hecho de que el salmista David, en ese capítulo 14 de Salmos, versículo 1, hablara, hermano, de el necio, que en su corazón dice, no hay, ¿qué? No hay Dios. En la Biblia, y efectivamente, como les decía ahora, el libro de los Salmos aborda un sinnúmero, hermano, de asuntos que vierten en la fe. A través de todos esos 150 salmos que usted y yo tenemos allí en la Biblia, vierte o se desborda, hermano, un sinnúmero de asuntos que vierten la fe de los hombres. El libro de los Salmos es una colección de 150 poemas, cánticos y oraciones hebreas antiguas que expresan alabanza, expresan confianza, expresan tristeza, expresan lamento, súplica a Dios, sirviendo como un manual de oración para la vida diaria de todo aquel que cree, que confía en Dios o que de alguna manera concibe el hecho, hermano, de que Dios existe, de que hay un Dios realmente. Aunque quizá esa persona, aunque conciba de alguna manera esa existencia, no sea alguien que se someta a Dios. Nosotros encontramos el hecho de que hay personas, hermano, que aunque no son verdaderos creyentes, ellos abren su Biblia ahí en el Salmo 91, lo tienen ahí, ¿verdad? Abierto. Y ellos confían en que algo sucede cuando ellos abren su Biblia allí. Algunos compran hasta un altar, un atril y lo colocan allí abierto, ¿verdad? Porque saben de alguna manera que Dios existe. Si les preguntan si creen en que Dios existe, ellos dicen que sí, ¿verdad? Pero no, hermano, de la manera como debiéramos de responder, el ser humano debiera responder al hecho de esa realidad de Dios. Muchos salmos son atribuidos al rey David, en su gran mayoría, aunque también proviene de algunos autores y pocos autores distintos a David, y abordan una amplia gama de emociones humanas y temas teológicos, incluyendo el lamento, la alabanza, como les decía ahora, la penitencia, el arrepentimiento y algo muy especial, la esperanza de un Mesías Salvador. Lo encontramos allí nosotros evidenciado a través de las Escrituras, hablando específicamente de los salmos. Hermanos, aunque hay expresiones de duda y de angustia, porque ciertamente si usted y yo hemos leído los salmos, nos encontramos en muchas ocasiones con muchas de esas declaraciones, hermanos, de hombres de Dios. ¿Me escuchó eso? Hombres de Dios, en el hecho de que hay expresiones, hermanos, que parecen mostrarnos de alguna manera la duda o la angustia de algunos de ellos frente a las diferentes circunstancias y dificultades que pudieron pasar en algún momento de sus vidas. Yo recuerdo a uno de los profetas en este momento, no sé si fue Elías,
que se escondió en una cueva. ¿Recuerda? Y Dios tuvo que sacarlo de allí, hermano. ¿Verdad? Con un llamado apacible, dice que la voz del Señor vino para sacarlo de su cueva, escondido. Y dice la historia bíblica, ¿verdad? Ahí testificado en las Escrituras, que él le decía: Señor, mátame, quiero morirme. ¿Verdad? Frente a las presiones. Y fíjese, era el gran Elías, el gran profeta Elías, hermano, que había visto la gloria y el poder de Dios en muchas maneras. No obstante, allí estaba en una cueva, hermano, y Dios le tuvo que sacar de la cueva. A veces nosotros los seres humanos nos mofamos, hermano, no sé cómo decirlo de alguna manera, vivimos con delirios de grandeza por el hecho de ser hombres que Dios usa poderosamente. Pero fíjate, Elías, la Biblia habla de Elías como un gran hombre de Dios. Un hombre que Dios tomó como instrumento en sus manos y lo usó de la manera como quiso. No obstante, vemos a un Elías diciendo: Señor, quiero morirme, y escondido en una cueva por las aflicciones, por las persecuciones. De ahí, hermano, que nuestra actitud debe ser distinta delante del Señor. Debe ser siempre en dependencia. No hay nada que tengamos que no hayamos recibido del Señor. Y cuando la Escritura habla de esta manera, incluye todo lo que podemos tener. La misma vida que tenemos ahora, el aliento mismo de vida que tenemos ahora, los seres humanos, seamos de Dios o no seamos de Dios, hermano, no nos compete ni nos pertenece a nosotros. Es el aliento que Dios sopló en nosotros y por lo cual estamos vivos, aunque no seamos de Él. El calzado que usted tiene ahora mismo, el vestido que usted tiene, nada de eso, hermano, realmente nos pertenece. Dios nos ha dado todo. Alguien dirá: no, es que esto es mío, esto no me lo dio. Sí, Dios te lo dio. La materia prima con que fue hecho esto, lo hizo Dios. Todo es de Dios. No hay nada que tengamos nosotros, ni siquiera puesto encima, que nosotros podamos decir: es nuestro, nosotros lo hicimos, yo lo creé. Hermano, todo es de Dios, absolutamente todo. Alguien pueda ver o escuchar en esto un extremismo, pero si usted y yo somos objetivos, hermano amado, todo, hermano, es de Dios, absolutamente todo. Amén, amén. Le pertenecemos íntegramente al Señor, aunque seamos o no seamos de Él, hablándolo desde la perspectiva de la fe con que Dios nos ha atraído. Aunque hay expresiones de duda y de angustia, hermano, también se encuentran abundantes versículos que proclaman la existencia y la grandeza de Dios. ¿Por qué le digo esto? Aunque hay expresiones de duda y de angustia, la Biblia declara, hermano, y proclama que hay un Dios. Se lo digo porque hay gente que por el hecho de la angustia, del sufrimiento y de muchas otras cosas, mucha gente dice: no hay Dios, porque si Dios existiera, entonces no habría esto, no existiría esto. No existiría el mal, por ejemplo, no existiría la angustia, no estaríamos en esta angustia, no habría el hambre o el sufrimiento que hay. Comúnmente esa es una de las respuestas que tiene en su boca aquel que se hace llamar ateo. Pero usted y yo sabemos, hermano, que objetivamente esto no es así. Sabemos que Dios es real. Y en eso, hermano, nosotros los que somos creyentes, nos llamamos creyentes, debemos tener convicción. De hecho, el hecho de que alguien sea un creyente es alguien que tiene esa convicción clara en su corazón. Hebreos dice que si alguien cree, que si alguien se acerca a Dios, es necesario que crea que Él ¿qué? Existe, que le hay. Si usted y yo nos hemos acercado a Dios, o mejor hemos sido acercados por Él, obviamente, hermano, debe estar en nuestro corazón
la convicción de que Dios existe. El hecho de que sepamos eso nos debe conllevar a muchas cosas que impacten e influyen nuestra manera de vivir. La convicción de que Dios es real. ¿Escuchó eso? La convicción. Porque mucha gente allá lo sabe, que Dios es real, que existe un Dios. Mas no obstante, en sus corazones, hermano, no hay la convicción real. Usted y yo sí. Quien se acerca al Señor, a Dios, es necesario que crea que le hay. Y lo que sigue es lo más maravilloso. Y es que Él es galardonador de los que le buscan. Y nosotros sabemos que ese galardón, hermano, ese galardón de manera directa y específica, es el galardón que Él tiene para nosotros reservado en la eternidad. La vida de Él en nuestras vidas y una vida que es para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Muchos quizá puedan pensar de ese galardón simplemente en las cosas de aquí abajo, de la tierra. Pero sin negar esto, porque efectivamente Dios también nos galardona de alguna manera, nos premia de alguna manera en esta tierra, ¿verdad? Con las cosas necesarias. No obstante, el mayor galardón que podemos tener usted y yo es la vida eterna. Nada hemos traído, nada qué, nada hemos de llevar. Quien muere, quien se va de este mundo, hermano, no se lleva nada. Deja herencia. Pero como escuchaba por ahí una frase de alguien, como algo jocoso, decía que una herencia es lo que los muertos dejan para que los vivos se maten entre sí. Escuché esa frase y me dejó pensando, y es realidad, hermano. Una herencia es lo que los muertos dejan para que los que quedan vivos se maten entre ellos por ello. Y esos vivos que están muertos. Porque si estamos vivos, mas no muertos, sino vivos en Cristo, no, pues no debería ser así, ¿verdad? El Señor Jesús decía a algunos que le siguieron por larga distancia, después de que había hecho un milagro de multiplicar alimentos, panes y peces, le siguieron. Y Jesús supo por qué le seguían muchos. Y les dijo, ustedes me siguen no por el pan de vida, sino por el pan que les acabé de dar. Trabajen no por el pan que perece, sino por el pan que permanece, les hace permanecer para vida eterna. Y sabe, mi estimado hermano, que eso es una realidad en la que hoy encontramos a muchas personas en las congregaciones buscando al Señor, sin ser tan conscientes de la misma realidad del Señor. Amén. Sabemos que Dios es real porque Dios se ha revelado al menos de tres maneras. Podemos hablar al menos de tres maneras que creo, hermano, que abordando estas tres maneras generaliza el hecho de que evidentemente Dios es real. La primera manera es la manifestación, la revelación de Dios a través de la creación, en primera instancia. En segunda instancia, es la revelación de Dios a través de su palabra. Y la tercera instancia en que Dios se ha revelado es a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, sabemos que Dios es real porque se ha revelado de tres maneras. La primera es a través de la creación. La segunda, a través de su palabra. Y la tercera, a través de su Hijo Jesucristo. Amén, amén. Ok. Número 1. Y vamos a mirar lo que la Escritura, que es la revelación de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice por allá en Deuteronomio 29, las cosas reveladas, ocultas le pertenecen a Dios, las reveladas a sus hijos.
Y la Biblia es la palabra de Dios revelada para nosotros. Y nos revela realmente, hermano, de que Dios existe y toda su grandeza y favor hacia nosotros como seres humanos. Así que, número uno, la prueba más básica, digámoslo de esa manera, la prueba más básica de la existencia de Dios está revelada por medio de la creación. Si usted está escribiendo, puede escribirlo de esa manera. La prueba más básica acerca de que Dios existe o de la existencia de Dios está revelada por medio de la creación. Romanos capítulo 1, versículo 20. Ubíquese allí, vaya a la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1, versículo 20. Hermano, uno de los versículos que más me encanta a mí con respecto a dar una respuesta cuando alguien en alguna manera niega la existencia de Dios es este. Hay quienes se ocupan, ¿verdad?, de lo que se llama apologética, que es la defensa del evangelio. Y una de las cosas muy común que uno escucha o ve, por ejemplo, no sé si usted ha ido al YouTube de pronto a encontrarse con debates acerca de eso. Hay muchos. Y admiro eso, la sabiduría que puede tener muchas personas, hombres que han llegado al Señor, mujeres que han llegado al Señor, y manejan esa parte de la teología apologética, la defensa del evangelio, y cómo desmenuzan, hermano, todo ello para poder debatir con respecto a los famosos ateos, ¿verdad?, que niegan la existencia de Dios. Y yo digo, wow, por este hombre. Pero yo no soy un hombre muy dado a eso, a ese conocimiento que muchos lo tienen, pero como dice la canción, Jesucristo basta. Y Jesucristo está aquí en las Escrituras, en la Biblia. Y este versículo me parece, hermano, yo pienso, meditando humanamente, que si alguna vez alguien allá arriba, después de dejar este cuerpo en la tierra, en el polvo o en el horno, ¿verdad?, o en el mar, y se ha presentado delante del Señor y ha tenido que afrontarse a Dios, Dios no va, hermano, a extenderse con muchas cosas, ¿verdad?, para hablarle acerca de la existencia de Él. De hecho, el alma que ahora se presenta delante de Dios después de dejar esta vida, pues se va a dar cuenta de la realidad. Oh, sí existía Dios. Como el rico, ¿no?, que dijo, ay, Señor, Abraham, Padre, manda a Lázaro para que no vengan aquí mis conocidos, hermanos. Y se halló con la sorpresa de la realidad espiritual, ¿verdad?, que muchos ignoran después de la muerte. Pero, hermano, yo pienso que si alguien quizás de alguna manera le dijera a Dios, estando frente a Él, Señor, pero no había evidencia, pero no hubo lo suficiente, el Señor le dijo, ¿no viste lo que tenías delante todos los días? ¿No viste las montañas, los pájaros, las flores, las aves, los peces? ¿No viste las constelaciones, las estrellas? ¿Nunca miraste las estaciones? O al menos si no tuviste la oportunidad de mirar las estrellas y ahondar mucho más allá, ¿no miraste History o ese canal Discovery Channel? ¿No miraste eso? ¿No miraste esos programas interesantes donde se hablaba de lo perfecto del diseño milimétrico? Es lo que Dios va a decir, según yo puedo ver aquí, en lo que el mismo Espíritu de Dios reveló a Pablo. Esto no se lo inventó Pablo. Yo veo en esto como la única respuesta que Dios le va a dar a aquel que quizá en aquel tiempo se quiera excusar delante de Dios. No tuve suficiente evidencia. Y es que en Romanos 1:20 dice la palabra inspirada por Dios, por boca de Pablo, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Escuche esta parte es mortal, hermano. De modo que no, ¿qué? Nadie tiene excusa, hermano. ¿Ve? Permítame hablar de esta manera. Dios no va a botar corriente como quizá en algún momento lo hizo con Job, si no estoy equivocado, cuando le dijo, bueno, cíñete bien, Job, y ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a ¿qué? A contestar. Eso está por allá en Job. ¿Job qué? ¿Me recuerdan? Por allá por esos últimos capítulos, ¿verdad? ¿Qué me hizo Job? 42, ¿verdad? Leamos un poco. A ver, ¿desde dónde comenzó el Señor con Job? Cuando el Señor lo llama y le dice, a ver, Job, el capítulo 38, ¿verdad? Entonces, versículo 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. ¿Dónde estabas? Si tienes inteligencia. Le dijo bruto, ¿no? Disimuladamente. Necio. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿Quién ordenó las medidas de la tierra? ¿Fue casualidad, hermano? ¿Fue la nada? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas las bases de la tierra? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Hermano, el Señor nos va a mostrar eso. Al necio, el que dice no hay Dios, ¿dónde está Dios para verlo? ¿Dónde está? ¿Verdad? Y que niega la existencia de Dios. La evidencia más básica y fundamental, hermano, es la misma creación. Y creo que si nosotros quisiéramos dar una respuesta a alguien que niegue eso, la respuesta inmediata la tenemos, hermano, en las Escrituras. Mira alrededor, es suficiente. Y Dios dice que si no crees en ello, no vas a tener excusa. Con todo lo que tienes delante, tú mismo, tu mismo ser, tu misma persona, tu cuerpo, tu ADN, todo lo que eres en esencia, hermano, basta. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. No hay excusa. El Salmo 19:1 también dice, los cielos cuentan, ¿qué? La gloria de Dios. Como dijera, mira arriba, mira. Y si puedes ver más allá, mira. Si tienes un telescopio, mira. Ello cuenta la gloria de Dios, o sea, la existencia, el poder de un Dios que ha hecho todas esas cosas. Y el firmamento, dice, anuncia que la obra de sus manos, hermano. Yo recuerdo, y ya se los he dicho, la primera vez que monté en un avión y a mi hijo menor, Andrés, le tocó en la ventana. Yo le dije, venga, mijo, hágase el lado de acá, cambiemos.
Y comenzó a elevarse ese avión y nos remontamos sobre las nubes, hermano. Y me acordé de este salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Hermano, y alabé a Dios en ese momento, la grandeza del Señor. Dios, te alabo, te bendigo. Maravillado de ver, hermano, esas nubes. Y de hecho, en ese tiempo que viajé, llovió, estaba lloviendo, era tiempo, y veía los relámpagos allá afuera. Y me agarré el asiento más fuerte, ¿no? Pero alabé al Señor, hermano, viendo la grandeza de Dios. A veces los seres humanos, el que no asume a Dios es tan simple, hermano, que aún viendo esas cosas no se maravilla. Pero yo me maravillé, hermano, y recordé, el Espíritu de Dios me recordó eso, ¿verdad? Y luego mirar la inmensidad del mar, hermano, pasar ese corto tiempo, el mar, para llegar al lugar donde iba y ver tanta agua por todos lados, hermano. Y yo decía: Dios, tú eres increíblemente glorioso, ¿verdad? E imaginarme las profundidades de esas aguas que estaba viendo. Hermano, Dios nos va a colocar esas palabras, creo yo, hermano, delante de nosotros, o de todo hombre que después de muerto tenga que llegar a darle cuentas a Dios. Y quizá, digo yo, no lo sé cómo va a ser. De alguna manera quizá Dios pueda conocer los pensamientos de alguien, pero no tuve la suficiente evidencia. Y Dios va a decir: las cosas invisibles mías, mi poder y mi deidad, te lo puse delante de ti, y se hizo claramente visible delante de tus ojos. No tienes excusa. Los cielos que extendí, el firmamento, anunciaron cada mañana la obra de mis manos. No tienes excusa. Hermano, el razonamiento humano por lo general se despliega en insistir, encontrar una razón o una demostración para poder llegar a creer en la realidad de la existencia de Dios. Muchos quieren eso. Quizá en algunos momentos en que esto se despliega en la existencia de un ser humano, pueda ser inclusive la obra del mismo Satanás, hermano, tratando de oscurecer la mente para que no le resplandezca la luz del Evangelio a muchas personas. Y no podemos quedarnos allí nosotros. La Biblia dice que en 2 Corintios 4:4, que el príncipe de este mundo, hermano, Satanás, oscurece el entendimiento de muchos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y él se vale de cualquier distracción para que no ocurra lo que Dios quiere que ocurra. No obstante, nosotros sabemos que cuando Dios tiene el plan con una persona, hermano, ni el diablo se atraviesa, es tropiezo para ello. Pero vemos la acción de Satanás obrando de esa manera para que el Evangelio no resplandezca en la mente de muchos que niegan la existencia de Dios. Algunos exigen evidencia científica como probatorio de ello, de que Dios existe. Y usted y yo lógicamente no podemos hacerlo de manera como un científico lo hace, pero tenemos la evidencia científica más fundamental y certera. Y la Biblia nos lo determina a nosotros. Mira alrededor de ti. Mira las cosas hechas. Es la evidencia científica más evidente, sin tener que desmenuzar y meternos con otras cosas. Amén. La creación es la manifestación de un diseñador y un constructor inteligente. El orden. La casualidad no pudo haber hecho eso, hermano. Tanta perfección, ¿verdad? Sincronización de todo. Nosotros mismos, este cuerpo físico que usted tiene, este cuerpo que yo tengo, tan perfecto, hermano, ¿verdad? En la visión, en los ojos, no sé cuántas células, hermano, hay en nuestros ojos, miles, ¿verdad? O millones que nos permiten vernos los unos a los otros.
y contemplar lo que tenemos delante de nuestros ojos. Amén. Oír la creación de Dios, porque escuchamos el ruido del mar, de los ríos, de los pájaros. El olfato para oler, ¿verdad? Nuestra boca para gustar la creación de Dios. Porque no gustamos la creación de Dios. Cuando usted se come una buena comida, una buena porción de comida, gustas la creación de Dios. Todo lo que nos comemos, el alimento es creación de Dios y está delante de nuestros ojos. Lo tienes delante, los frijoles, las alberjas cuando las vas a cocinar, la papa, eso es creación de Dios, hermano. Y lo vemos, lo oímos, lo gustamos, lo olemos, lo palpamos. De modo que no vamos a tener excusa. Al igual que el diseño y construcción de un edificio, de una edificación, ¿verdad? El diseño de una pintura sugiere el hecho de que hay alguien que ha construido, ha diseñado eso. De la misma manera, hermano, es la manifestación esplendorosa de la creación que Dios ha puesto delante de nuestros sentidos. No hablaría solamente de nuestros ojos, porque la creación de Dios la palpamos, ¿verdad? Esto es creación de Dios. Usted dirá, pastor, pero eso lo hizo fue allí en la... Sí, claro, ahí le dieron forma, pero sin esta materia prima que estamos palpando ahora, no pudo haber sido hecho, o el material que sea. Fíjese cómo el Señor toma a Job y le desmenuza cosas, hermano. Usted de pronto pensará, pastor, qué extremismo. No, hermano. La comida que nos servimos en la mesa, en la silla donde me siento, todo eso es creación de Dios. La materia prima la creó Dios. De lo que no se veía, de lo que no era. ¿Comprende usted, hermano? Por eso dice el Señor, no habrá excusa. Nuestra medida del tiempo no está basada en los relojes de pulsera, sino en la obra de las manos de Dios. La rotación regular de la tierra, que también fue diseñado por Él y calculado por Él. Todo el universo despliega un grandioso diseño y esto, hermano, alega la grandiosa obra de un diseñador que lo hizo todo perfecto. Amén. Como dice la Escritura, y vio Dios que era bueno todo cuanto había hecho. Y de hecho no hay nada malo que Dios haya hecho. Todo lo hizo ¿qué? En gran manera bueno. Dios, hermano, ha dejado claro en la revelación de su palabra que una de las cosas más inmediatas y evidentes de su existencia se encuentra delante de nuestros sentidos. Con todo lo creado. La autorrevelación de Dios estaría entonces dirigida a descartar cualquier excusa. ¿Escuchó eso? Cualquier excusa que las personas puedan poner por delante para conocerlo a Él y para servirle a Él. Descarta pues la autorrevelación de Dios, hermano, a través de la creación cualquier excusa. No hay excusa. No habrá excusa para cualquier ser humano delante de Dios. Si la Escritura habla de que no habrá excusa, esto por ende nos da a entender de que vamos a estar dando cuentas. ¿Cuándo uno pone excusas? Cuando uno tiene que dar cuentas. Cuando le preguntan, cuando lo llaman, entonces das excusas, a menos que reconozcas. Por eso cuando la Escritura dice de que nadie tendrá excusa, eso hace evidente de antemano
de que tendremos que dar cuentas al Señor. Dios no solamente ha hecho un mundo físico, complejo y finamente armonizado. Él también, hermano, ha inculcado un sentido de eternidad en el corazón de las personas. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, dice el escritor de Eclesiastés, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Ve usted, hermano? Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice el predicador. Y ha puesto el Señor eternidad en el corazón de los hombres, sin que ellos alcancen a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. La humanidad, hermano, tiene una percepción innata de que en la vida hay más de lo que los sentidos pueden captar. Todos tenemos allí de manera innata esa percepción, hermano, de que en la vida, todo lo que tenemos, hermano, alrededor de nosotros, todo lo que va más allá de lo que capta nuestros sentidos, hermano, hay una existencia superior a esta rutina terrenal. Nuestro sentido de eternidad se manifiesta en al menos dos formas. La primera, una de esas primeras formas, hermano, de nuestro sentido de eternidad se manifiesta en la legislación de la ley. La ley, las leyes. Cada civilización, hermano, a través de la historia ha valorado ciertas leyes morales, las cuales son de manera sorprendente similares de una cultura a otra. El entendimiento global de lo correcto y lo incorrecto, de lo correcto y lo que es erróneo, apunta hacia un ser supremo moral, quien nos dio tal discernimiento. La ley escrita en nuestros corazones. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Eso dice el apóstol Pablo hablando a los romanos, a los que no se les había entregado la ley como tal escrita. No la tenían escrita. Como Dios se la entregó al ser humano, al hombre, de manera específica a una nación a la que llamó Israel, le entregó unas piedras con leyes escritas. Eso no lo hizo con todos los seres humanos, de entregarles a esos de aquí piedras y luego a los de acá y luego a los de esta zona, pero se la entregó al hombre, se las puso escritas de manera inmediata con el pueblo con el cual se iba a entender, digámoslo de esa manera, de manera directa, Israel. Pero la escritura dice que aunque Dios no entregó piedras como tal a otras naciones como a Israel, ¿verdad? En su plan, no obstante, el ser humano tiene en su interior, hermano, el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Sus razonamientos, su mente, su conciencia. Conciencia significa con conocimiento. Amén. La expresión no hay Dios en el Salmo 14 no es una afirmación intelectual como tal, sino, hermano, una convicción interna del ser humano. Una convicción interna del ser humano que guía al comportamiento. En otras palabras, quien dice no hay Dios
es porque simplemente tiene en su comportamiento, en su corazón, el deseo de hacer lo que quiera sin tener que darle cuenta a nadie. Por eso no asume que hay un Dios, porque tiene un problema moral y quiere seguir viviendo con ello. Como decía el Señor, amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron buscar a Dios, no quisieron buscar la luz para que sus obras no se hicieran manifiestas. Amén. En la mentalidad hebrea, el corazón es el centro de la voluntad, los pensamientos y las intenciones. Cuando se habla de esta manera del corazón, hablando de las escrituras antiguas, del pensamiento hebreo, del pueblo de Israel, cuando los salmos hablan del corazón, hermano, hablan efectivamente del centro del ser e incluyen entonces el estar hablando de la voluntad de la persona, de hablar acerca de los pensamientos de las personas y hablar de las intenciones de las personas. Por lo tanto, el decir que no hay Dios en el corazón implica una negación interna y una postura de vida. No simplemente una falta de creencia intelectual, porque muchos intelectualmente saben que hay un Dios, pero no por convicción interna de su interior, ¿verdad? Yo escuchaba alguna vez que alguien decía que para creer que Dios existe no se necesita fe, y es verdad. El diablo cree que Dios es uno, pero no hace su voluntad. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. El diablo también cree y tiembla. Pero para creer en Dios como tal, quizá pudiéramos decir no se necesita fe. Porque cuando la Biblia habla de fe, habla de confiar plenamente. Allá afuera hay gente que cree en Dios, pero no por creer en Dios tiene fe en Dios. Cree en Dios inclusive por el hecho de ver la grandeza de la creación. Y hay muchos, créalo mi estimado hermano, que no han llegado al Evangelio, no han nacido de nuevo. Dice que creen en Dios, te echan la bendición, hacen su rosario y ven la creación de Dios y dicen, ay, qué hermosa la creación de Dios. Los escuchamos hablar de esa manera. Pero para creer en Dios como tal, no se necesita fe. Pero para confiar en Él plenamente y alcanzar su gracia, sí se necesita fe, porque la fe va mucho más allá del simple creer que Dios existe. Un necio es quien actúa como si Dios no existiera, tomando decisiones basadas en sus propios intereses y sus malos deseos. Al expulsar a Dios de la vida, el ser humano se corrompe moralmente. Y eso es lo que pasa con aquel que niega la existencia de Dios, hermano. Quiere simplemente huir de la luz para que sus obras no sean manifiestas. Porque hay rebelión. Y hay aferro a eso. Amén. De modo que alguien que actúa como si Dios no existiera es aquel que se llama necio, porque quiere decidir su vida basada en sus propios intereses, sus propios deseos, y deseos no precisamente buenos. Al expulsar a Dios de la vida, el ser humano lo que encuentra es corrupción moral, llevando a cabo, hermano, acciones detestables, corrompidas, perversas. Cuando se habla de la negación de Dios, se asocia directamente, hermano, con la corrupción moral. Directamente con la corrupción moral. Pablo habla ahí en Romanos de que efectivamente ahí en el capítulo 1, más allá del versículo 20, dice que ellos razonaron en sus propios razonamientos con respecto a Dios.
y negaron a Dios, basados en sus propios razonamientos. Pero fíjese el resultado de esos razonamientos, en los que negaron a Dios, aún teniendo delante de ellos la creación, y no le reconocieron, porque eso es lo que subsigue después de ese versículo 20, Romanos 1. Al punto donde llegaron moralmente, hermano. A llevar a cabo acciones detestables. El Salmo 14 sugiere que esta negación de Dios es la raíz de la injusticia y la maldad en el mundo. De ahí que el Salmo 14 comienza diciendo: no hay Dios, dice el necio en su corazón. No hay Dios. Y lo siguiente que dice el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, es que se han corrompido, hacen obras despreciables. No hay quien haga lo bueno. Amén. No hay quien haga lo bueno. Lo segundo, una de las segundas cosas o formas que al menos, hermano, nos sugiere ese sentido de eternidad en nosotros es el hecho de un sistema de adoración. Un sistema de adoración. Lo primero es un sistema de legislación de ley o de la ley. Sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Lo segundo es un sistema de adoración. De la misma manera, hermano, la gente en todo el mundo, independientemente de la cultura, siempre ha cultivado un sistema de adoración. Siempre. Por todos los tiempos. El objeto de la adoración puede variar, pero el sentido de un poder superior es una parte innegable en el ser humano. Por eso el ser humano, hermano, busca siempre o siempre tiene presente un sistema de adoración, adorar a alguien o algo, porque es algo que está innato dentro de lo que Dios puso, hermano, en cuanto al hecho de que Dios creó a un hombre, a un ser humano. El objeto de la adoración puede variar. Un hombre, animales, de hecho, Romanos habla de que le dieron honor y adoración a las criaturas antes que al Creador. Y esa es una realidad evidente que nosotros tenemos, hermano, hoy en diferentes lugares del mundo, culturas, China, hindúes, templos edificados para las ratas, la vaca, las serpientes, hombres que se han endiosado, a los que se rinde adoración. Hasta el sol de hoy, hermano, vivimos esa realidad. Nuestra inclinación a la adoración armoniza con el hecho de que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, como dice Génesis capítulo 1, versículo 27. De hecho, dice la Escritura también que nos creó para alabanza de su gloria. Amén. Para alabanza de su gloria. Número dos. Hablando de las tres formas como Dios se ha revelado. La número 1 fue a través de la creación. La número 2, Dios se nos ha revelado por medio de la Biblia, su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Si hay un libro hoy, hermano, que nos revele a nosotros, a Dios, es la Biblia. ¿Verdad? La Biblia. Muchos abren sus libros de metafísica, de filosofía, queriendo alcanzar plenitud, sentido a su vida. ¿Verdad? Pero nosotros abrimos la Biblia
La palabra de Dios, el libro más odiado, pero también el libro más amado. Y el único que revela realmente la existencia de Dios y toda su gloria, que nos manifiesta esa revelación. A través de la Escritura, la existencia de Dios se trata como un hecho evidente. Partiendo desde Génesis capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice: en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y ¿qué? Y la tierra. Fíjense, hermano, que con esas dos palabras encerró el Señor todo, absolutamente todo, lo minucioso, aún lo más minucioso. Los cielos y la tierra, los cielos y todo lo que hay en él, y la tierra y todo lo que hay, lo más mínimo y sincronizado y armonizado que hay en la tierra, lo creó Dios. Usted y yo estamos en esta tierra, y dentro de nosotros tenemos un sincronismo, hermano, maravilloso. El ADN y toda función que hay entra ahí cuando dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Este versículo afirma que la creación es un acto exclusivo de Dios, un acto de voluntad y poder divino que dio origen a todo de la nada. No había nada, solo estaba Dios. Y Él es principio y fin, alfa y omega. Él es eterno, no tiene límite de tiempo ni de espacio. ¿Verdad? Él dio origen a todas las cosas de la nada, sin un proceso de evolución o ningún tipo de accidente o de casualidad. La palabra principio establece que el universo físico, hermano, no es eterno. ¿Verdad? Tiene un lugar donde finiquita. No obstante, los seres humanos, el ser humano no ha podido llegar, por más que ha ido a las estrellas, ¿verdad? Y ha enviado aparatos quizá, y encuentra millones y millones de estrellas, de galaxias. Amén. La frase creó Dios indica que hay una inteligencia, hay un propósito y hay una fuente divina detrás de la existencia de todo lo que hay. Y eso nos incluye a nosotros. Amén. Nos incluye a nosotros. Y esa es la parte que quizá más nos cuesta, que somos creación de Dios, que Él nos hizo, ¿verdad? Para su gloria. La palabra hebrea para creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es la palabra bará, que siempre se utiliza en contextos relacionados con Dios. Siempre se utiliza en contextos, hermano, relacionados con el hecho de que Dios es real, de que Dios existe. Amén. Siempre encontramos esa palabra en ese contexto de que Dios existe, de que Él lo ha hecho todo. Como dice, por ejemplo, en Éxodo 34:10, dice: y Él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, que no han sido hechas ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Crear cosas que ninguna nación, dice, ninguna nación en toda la tierra, ninguna nación ha visto, ha estado en medio de donde estás tú, la obra de Jehová, porque será una cosa tremenda la que yo haré
contigo. Cuando los humanos creamos algo, hermano, sea lo que sea, música, edificios, muebles, poesía inclusive, utilizamos materiales persistentes. ¿Cómo hacemos para escribir poesía? Materia gris. ¿Sí o no? Inteligencia, talento. Somos poetas. Partimos de allí. Cuando nosotros creamos algo, siempre, hermano, partimos de materiales preexistentes. No es que nosotros los creamos, lo hicimos. Siempre partimos de materia preexistente. Pero cuando Dios creó los cielos y la tierra, no utilizó materiales preexistentes. Porque antes del acto de la creación solo existía Dios. Solo existía el Señor. Amén. Solo existía Él. ¿Recuerda usted lo que dice Éxodo 3:14? Dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Cuando Moisés le preguntó, ¿quién eres tú, Señor? El Señor dijo, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La respuesta del Señor, yo soy el que soy, destaca la existencia propia y eterna de Dios, que no tiene principio ni final. Destaca que Dios es el ser fundamental, el ser de los seres, que no depende de nadie ni de nada para existir y que abarca todo el tiempo y el espacio. Yo soy el que soy. De ahí que es necio indagar cuando Dios dice en su palabra que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, las reveladas a sus hijos. Como quien dice el Señor, usted no se meta en lo que no va a entender. A ver, Job, ¿dónde estaba usted? Cuénteme. Amárrese bien los pantalones como varoncito, así lo dice, ¿no? Como varón. A ver, después de tanta chilladera de Job, ¿no? Y que de hecho se le vale, ¿no? Porque el sufrimiento y todo. Agárrese duro y a ver, contésteme, ¿dónde estaba usted? Hermano, las cosas ocultas le pertenecen a Dios. ¿Y de quién creó a Dios? No se ponga a bobear con esas cosas, hermano. No nos pongamos a bobear con esas cosas. Más bien arrepiéntase porque pronto le llega la muerte. La hora de nuestra muerte, amén, ¿no? Cuando un hombre escribe su autobiografía, no desperdicia tiempo tratando de probar su propia existencia. Asimismo, Dios no pasa mucho tiempo probando su existencia en su libro. ¿Te das cuenta? Que le decía ahora, botando corriente, hermano. La naturaleza de vidas cambiantes de la Biblia, su integridad y los milagros que acompañaron sus escritos deberían ser suficientes para merecer un análisis más detallado. Número 3. Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Dios se ha revelado y esta es la máxima revelación de Dios. Toda la plenitud estaba allí. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 14 dice, y aquel Verbo fue ¿qué? Fue hecho carne. ¿Y qué hizo? Y habitó entre nosotros, dice el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Colosenses 2:9 dice, en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. San Mateo dice, Emmanuel, Dios con nosotros.
En la vida maravillosa de Jesús, hermano, Él guardó perfectamente toda la ley del Antiguo Testamento y cumplió las profecías concernientes al Mesías. San Mateo 5:17 dice: no penséis, dice el Señor, que yo vine a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Él realizó, hermano, innumerables actos de compasión y milagros públicos para autenticar su mensaje y atestiguar de su deidad. Dentro de esos milagros, hermano, tomó el control de la misma naturaleza. El mar embravecido se calmó cuando quizá levantó su mano o abrió su boca. Y hubo gran bonanza, dice la Escritura, cuando estaban los discípulos con él en la barca. Materia inerte dentro de una tumba, 4 días, ya era fétido el olor. Y él, con una voz de mando, dijo: Lázaro, ven fuera. Y lo inerte, lo muerto, de lo que no era, vino a ser de nuevo un cuerpo con vida, hermano. San Juan capítulo 21, versículo 24 al 25 dice: este es el discípulo que da testimonio de todas estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo, dice Juan, cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Luego, 3 días después de su crucifixión, Él mismo resucitó. Se levantó de la tumba, un hecho confirmado por cientos de testigos oculares. Pablo lo dice a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. Dice Pablo: primeramente les he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. A la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya murieron. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, dice Pablo, a mí se me presentó como un abortivo. Se apareció a mí. El registro histórico abunda, hermano, en pruebas acerca de quién es Jesús. Si indagáramos en la historia, como dijo el apóstol Pablo, no se ha hecho esto en algún rincón. Fue público. Se manifestó, lo vieron. Hechos 26, versículos 24 al 26, dice: diciendo él estas cosas en su defensa, hablando de Pablo frente a Festo, el rey en aquel tiempo, dijo Festo a gran voz a Pablo: Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco, Pablo. Pero Pablo le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey, delante de quien también hablo con toda confianza, sabe estas cosas, pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, le dijo Pablo al rey: usted sabe todo lo que ha sucedido, de los milagros. Usted sabe, ha escuchado de la resurrección, de lo que ha sucedido. Jesús no vino a esconderse, vino públicamente a llamar a todos al arrepentimiento e hizo bienes a todos los hombres, dice
Hechos de los Apóstoles. La frase en un rincón significa que nada se hizo en un lugar aislado, a escondidas o en secreto. El juicio, la condena y la ejecución de la sentencia, todos habían tenido lugar en la ciudad de Jerusalén y todos estaban al tanto de ello. ¿Cuál juicio? Cristo. El juicio fue hecho delante de muchos. La condena, la ejecución, muchos lo vieron. Lo vieron morir en esa cruz. Lo bajaron muerto. Pero también muchos evidenciaron a Cristo vivo. Se presentó a muchos, ahí lo vemos. Se presentó a estos, después a estos, después a estos, después a estos. Por último se me presentó a mí, dice el apóstol Pablo. Amén. Sin duda, el rey había sido informado de todo, hermano. De los relatos de la resurrección, sobre el surgimiento de una gran iglesia también en Jerusalén. También había oído o se le había sido informado del derramamiento del Espíritu Santo y de los muchos milagros realizados por los mismos apóstoles en el nombre de Jesús resucitado. Como conclusión, día a día, hermano, nos daremos cuenta de que siempre habrá escépticos que tienen sus propias ideas referentes a Dios y por consiguiente quieren estudiar la evidencia sin llegar a un arrepentimiento. Algunos sí, algunos no. Y habrá algunos para quienes no hay prueba que los convenza, como dice el Salmo 14:1 acerca de los necios, que dicen, no hay Dios y no habrá que los convenza. Todo se reduce básicamente a la fe, como dice Hebreos 11:16, y con eso termino. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Póngase de pie, hermano.